Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy he venido con el capítulo 3 sobre el diseño del proyecto, aspectos formales de la propuesta. A continuación les voy a detallar todo lo que tiene que ver dentro de esto, ¿no es verdad? Lo que son los aspectos formales. Bueno, muchas personas consideran de forma equivocada que formular proyectos es escribir documentos. Como se ha visto anteriormente, un proyecto es una intencionalidad sistematizada que integra información y decisiones para resolver el problema. El documento que muchos llaman proyecto no es más que su expresión formal. La gestión de proyectos exige la elaboración de un documento marco que describe de manera detallada todos los aspectos formales de la propuesta técnica. A este documento se adjuntará diferentes informes o soportes que suelen ser exigidos por las instituciones y corporaciones públicas y privadas de crédito. Bueno, dentro de todo esto vamos a hablar sobre los documentos que dan cuenta del proyecto. Pueden presentarse de tres maneras. ¿Cómo cuáles son estas? Nos preguntamos nosotros. Como el proyecto como propuesta, el proyecto como instructivo, el proyecto como informe de resultados. Entonces son tres. El primero, el proyecto como propuesta. ¿Qué nos dice el proyecto como propuesta? Puede dar a sus intereses y decisiones a la forma de un documento que asume la forma de propuesta técnica y cuyo contenido va dirigido a una agencia con el propósito de obtener su aprobación y apoyo. Esto también es el que entiende qué tipo de apoyo se solicita, que recomienda el apoyo, la solicitud de los proponentes del proyecto. El proyecto puede documentarse como instructivo. En este caso, el documento se estructura fundamentalmente para que sirva como de acción de los ejecutadores. También no se elabora para evaluación de terceros. Este tipo de presentación hace énfasis en los aspectos operacionales. De ahí se deriva de su utilidad, pues facilita el seguimiento y monitoreo de las diferentes etapas del proyecto en el tiempo. El proyecto, ¿qué nos quiere decir con todo esto? Que el proyecto tiene cada etapa. Entonces, nosotros, en cada etapa que se va a tener, nosotros le vamos a hacer un seguimiento. Algo que es que si nosotros hacemos el seguimiento, nuestro proyecto nos va a salir muy bien. Nuestro proyecto puede triunfar, como puede también decaer. Pero ¿de qué manera también puede decaer? Si nosotros no llevamos un monitoreo, no llevamos un seguimiento, y entonces esto se pierde totalmente la credibilidad de nuestro proyecto. Ya, el proyecto como informe técnico que da cuenta de los resultados obtenidos. Este tipo de documento se estructura con la intención de dar cuenta de los logros parciales o definitivos alcanzados por los ejecutores durante la fase de ejecución o al final de la misma. También dice que en palabras, la calidad del proyecto no se agota en el cumplimiento de requisitos formales, pero una presentación inapropiada puede contribuir a su fracaso. Es lo que anteriormente les hablaba. Si no se tiene algo bien en claro y no se hace bien, obvio que se nos va a venir abajo todo nuestro proyecto y todo lo que hemos hecho no nos va a servir. ¿Cómo dar a la propuesta? Muchas de las agencias financieras de cooperación tienen sus propios formatos para la presentación de propuestas. Estos son las que da una definición y una organización de los componentes que van a formar, que se van a incluir, que permiten al autor traducirlos y ajustarlos posteriormente a los formatos específicos de la agencia seleccionada. El perfil del proyecto. Nos dice que en el formato siguiente se presentan de manera detallada los contenidos mínimos que debe considerar la propuesta de un proyecto de inversión social.
Cada aspecto de los contenidos debe ser producto de un proceso de concertación y de ajustes realizados por los proyectistas. Bueno, a continuación vamos a ver unos claros ejemplos cómo nosotros vamos a realizar nuestro proyecto. Vamos a ver los aspectos que necesitamos para nuestra propuesta técnica. Como primer punto tenemos la portada. Como siempre todos vemos, una portada tiene que tener un título, un nombre de la propuesta. Siempre tiene que ser corto, menos de 25 palabras. Debe ser preciso, ni más ni menos. Nada importante le debe faltar y le debe sobrar. Siempre tiene que ser todo ajustado. Ya, también como estamos viendo aquí un claro ejemplo, el tema, ¿no verdad? Lo que nos está detallando, lo que les dije anteriormente, debe ser corto, menos de 25 palabras. También tiene que llevar los autores, como son los nombres, apellidos completos, el título, las direcciones, que permitan a la agencia valorar el respaldo de los proponentes y enviarles una respuesta. O sea, a lo que nos dice esto, ¿qué nos quiere decir? Sobre que nos permitan a la agencia valorar el respaldo. Que nosotros al formular un proyecto siempre vamos a tener autores dentro de aquí. Entonces, para nosotros comunicarnos con esta persona y, bueno, detallar más nuestra información hacia aquel proyecto que se ha lanzado, necesitamos también información de quién lo van a hacer. Ya, también tiene que ser coherente con el planteamiento del problema y con los objetivos. Debe ser una visión integral del proyecto. Debe contener el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Dentro de la portada nosotros vamos a encontrar todo esto, lo que es el problema, el lugar donde se lo va a realizar, en qué ciudad, en qué país, en general. Esto debe ser único para toda la vida. Esto es un proyecto que uno se plantea un tema y la verdad tiene que cumplirse. Puede que existan proyectos anteriores, pero vamos a plantear un tema en el cual nosotros lo vemos como nuevo. Entonces esto quedará plasmado para toda la vida. Ya. Como vemos también como otro ejemplo, la tabla de contenido. La tabla de contenido es la que debe identificar el proyecto en forma, concreta, de forma clara. También dice que debe permitir responder a los siguientes interrogantes. ¿Qué se va a hacer? ¿Acerca de qué? ¿Dónde? Ya. Entonces, también dentro de esta va a estar lo que es la explicación, la dotación, la divulgación, la implantación. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de nuestro proyecto sobre la problematización, la justificación, los objetivos, tanto generales como específicos, la hipótesis, lo que es la fundamentación teórica, la metodología, que los anexos y sin número de cosas más, dependiendo el proyecto también, siempre y cuando. Ya también dentro de esto vamos a encontrar lo que es el resumen ejecutivo. ¿Qué nos dice nosotros el resumen ejecutivo? Como un claro ejemplo que tenemos aquí, debe ser máximo 3 párrafos para un lector de afán. Incluir un resumen del problema, la justificación y a los beneficiarios, el objetivo, componentes, las estrategias o alternativas de alcance, la metodología, la duración y el costo estimado. Dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro resumen ejecutivo, vamos a encontrar todos estos factores. ¿Por qué todos estos factores? Porque así de esta manera nosotros vamos a detallar todo lo que se va a realizar poco a poco y lo que queremos dar a detallar. Listo. Entonces también dentro de esto tenemos el planteamiento del problema. ¿Qué encontramos dentro de nuestro planteamiento del problema? Siempre el planteamiento del problema tiene que ser máximo. Tiene que ser, digamos, máximo de 3 páginas. La información debe presentarse de manera clara, precisa, coherente con el título y con los objetivos. Como se los dije anteriormente, todo va de la mano. Si nosotros nos planteamos un problema, por ejemplo, lo que dice aquí, la sistematización del problema.
¿Cómo se establecerá una mayor seguridad y organización en los datos del usuario? Nos responde nuestros objetivos, que es elaborar una base de datos para asegurar la organización e integridad de datos. Siempre la problematización con los objetivos es una pregunta y una respuesta. ¿Ok? Entonces también dentro de la problematización debe incluir la siguiente información sobre el problema. ¿En qué consiste el problema? ¿Cuáles son los elementos esenciales del problema? ¿Cuáles son las causas? Digamos, el árbol de problemas, la espina de pescado, que son las más conocidas. También, ¿para quién es el problema? ¿A quién les está afectando esto? ¿Por qué es el problema? ¿Qué consecuencias trae esto? ¿No, verdad? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Qué consecuencias se pueden esperar de no resolverlo? ¿Cuál es el contexto general, social, económico o geográfico? Son varias preguntas aquí que también una de ellas son: ¿se cuenta con toda la información suficiente acerca del problema? ¿Cuáles son las principales dificultades para enfrentar al problema? Algunas agencias exigen documentar el problema con datos estadísticos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que dentro de todo esto nosotros vamos a formular detalladamente lo que es, no dar, acotar cosas que no lo son, siempre y cuando tiene que ser las cosas claras y no información que nos hemos nosotros mismos propuesto en poner, porque ahí no sería un proyecto, sino que un proyecto no para la empresa o lo que queremos hacer, sino para nosotros mismos, porque nosotros mismos nos estamos resolviendo lo que estamos haciendo, y no es así, sino que tenemos que tener bases del problema de lo que está existiendo. Ya. Sobre la justificación, ¿qué nos dice que sobre la justificación? Debe ser máximo 3 párrafos. Debe ser convincente, contundente, capaz de darle un apoyo al proyecto, describe el porqué del proyecto. También hay evidencia de que el problema debe ser solucionado. ¿Por qué es importante intervenir en el problema? ¿Quiénes se beneficiarán en la solución? ¿Y quiénes son? Edad, sexo, oficio, ingresos. Entonces, la justificación, ¿qué nos quiere decir en sí? La justificación nos quiere decir lo que nosotros vamos a realizar en el proceso que se va dando nuestro proyecto. Vamos a dar lo que se va a decir. Digamos, si yo me planteo un proyecto, ¿no, verdad? Que dar clases por una medio de una plataforma virtual. Entonces, dentro de la justificación voy a poner de qué manera se va a detallar todo eso, cómo lo voy a arreglar esto de aquí, de qué manera pienso yo ayudar y a qué público me estoy dirigiendo. ¿Ok? Entonces también dentro de esto vamos a encontrar objetivos o productos esperados, que también están dentro de esto los objetivos específicos. Como por ejemplo tenemos aquí un objetivo general: desarrollar una plataforma virtual para el aprendizaje online sobre técnicas en fotografía y video. ¿Ok? Entonces, sobre esto también, ¿qué nos quiere decir? Este es un capítulo, más importante del informe. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que queremos dar a proyectar a futuro, lo que queremos dar a entender. Acá se expresan los resultados concretos que se esperan del proyecto y se resolverán el problema. Ya, también deben describirse las características distintivas, atributos esenciales de cada producto. Para su formulación debe tener en cuenta el sujeto, el verbo y el predicado. Describe la situación también que modifica el efecto desfavorable. El objetivo general debe suministrar información sobre los siguientes aspectos, como qué resultados observables, productos se pretenden lograr, un producto para cada resultado diferente y viceversa, qué acción se adelantará para alcanzar el resultado, cómo se logrará,
dónde se logrará el producto final y cuándo se logrará el producto final. Ya, ok. También sobre los objetivos específicos, se deben explicar cuándo el proyecto persiga productos específicos diferentes. Deben corresponderse con los productos intermediarios. Ya, entonces como vemos claro aquí en un ejemplo, tenemos aquí 4 objetivos específicos, lo que se va a realizar dentro de lo que nos hemos planteado. Deben formularse de forma positiva a situaciones deseables y alcanzables. No podemos poner objetivos poner por poner, porque siempre deben ir de la mano, como les dije anteriormente, al problema, a la sistematización del problema. O sea, de lo que fue negativo lo vamos a pasar a positivo. Lo que nosotros vamos a querer dar a arreglar esta situación. La metodología. ¿Qué nos dice acerca de la metodología? Debe hacerse referencia a estrategias o métodos. Ya. Para alcanzar los objetivos se describen los diferentes caminos por los cuales los objetivos comprenden la descripción, las estrategias, acciones, actividades y procedimientos. Algunas agencias exigen a los proponentes presentar por lo menos 2 alternativas para resolver el problema. O sea, lo que es verificar, ¿se corresponde con los objetivos del proyecto? ¿La estrategia de intervención utiliza es la misma adecuada para el logro del objetivo? ¿Es lo suficientemente flexible para adaptarse a las situaciones cambiantes y diferentes de las previstas en el proyecto? ¿Se encamina a la solución del problema concreto? La metodología en sí es lo que nosotros vamos a realizar hacer. Nosotros digamos, si lo vamos a hacer por medio de encuestas, por medio de citas bibliográficas, ¿de qué manera lo vamos a hacer esta metodología, no verdad? También tenemos la metodología Scrum. ¿Qué nos dice la metodología Scrum? Esto es llevar un procedimiento de un grupo, ¿no verdad? Cuando nosotros nos planteamos un proyecto y ingresamos esta metodología es máximo o mínimo de 5 a 6 personas, nada más. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos real la metodología? La metodología nosotros la hacemos real en el momento de que nosotros partimos de cronogramas. Como que aquí, por ejemplo, ¿no verdad? Tenemos fecha, hora y lugar de reunión. La fecha, la cual se va a comenzar a hacer nuestra metodología ya en los lugares que también se va a comenzar. La hora establecida en que se van a dar las reuniones. ¿Cuántas horas se darán? Que serían, digamos, 3 horas y que son máximo 18. Ya. También el lugar donde se darán las reuniones. La tarea que se va a realizar. O sea, cada fecha tiene su tarea. Ya. Como vemos aquí, son 16 tareas que tenemos. Las hemos puesto nosotros aquí como ejemplo de lunes a jueves, de 1 a 4 de la tarde, a 2 a 5 de la tarde. Entonces nosotros nos hemos planteado nuestro cronograma para poder así, de esta manera, terminar nuestro proyecto y ponernos también nuestras metas y nuestros objetivos para poder cumplirlos y que nuestro proyecto se nos haga más factible y más fácil al momento de hacer. Las referencias. Bueno, las referencias no las podemos dejar atrás. Las referencias son de dónde hemos sacado toda la información, porque recuerden, todo lo que nosotros hemos puesto en nuestro proyecto no siempre es que nosotros hemos sacado de nuestra mente o alguna cosa, siempre pertenecen a páginas web, a sitios web o a libros, a revistas y en conclusiones cosas así. Pero un dato muy importante, nosotros al consultar, o sea, al tener una referencia bibliográfica, siempre que sean como este libro de aquí, que contengan ISBN. ¿Por qué que contengan ISBN? Porque estos libros son los que son estudiados, reestudiados, porque tienen de esta manera una mejor claridad. Entonces la información de este libro vale muchísimo. Entonces esto hará que nuestro proyecto tenga más transparencia y tenga más resultado a lo que vamos a realizar hacer.
También dentro de esto, como siempre, encontramos los anexos, lo que hemos realizado hacer en todo el tiempo. También lo que se llegó a realizar, si fuimos a ya entregar nuestro proyecto o si nosotros dimos por medio de encuestas o que si el cronograma estuvo ahí. Entonces todo esto va dentro de anexos. Bueno, entonces esto fue lo que es capítulo 3, lo que es también sobre lo que conlleva dentro de un proyecto, cada situación, cada paso, lo que se debe dar. Bueno, yo me despido hasta la próxima.